Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de inicios, arranques, legislatura, campaña, Congreso en su último periodo y para eso, extrañando a nuestros colegas Santiago y Sara que otra vez no están pero pronto vuelven, saludo a mis compañeros. María Paula, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, yo no sé si de inicios o de finales, porque también esto es, Me gusta como tu dijo Alberto Casas, sexto de bachillerato. el último. Exacto, El esto final, ya es final. 11, esto como que Petro ya hizo el ICFES y entonces... El inicio de la recta final. Andrés Páramo, ¿cómo estás? Esta noche es lo que hay, como dice el poeta Bad Bunny. Te veo como cansado, como agotado, como mojado. ¿Qué te pasa? Él lo dice, Bad Bunny dice esa frase que yo creo que con un sentimiento como de arranquemos la rumba. Para mí esta es finalicémosla, por favor. Ya, apaguen las luces ya. Que se acabe pronto. Préndanlas ya. Lo que Páramo dice nunca en una fiesta. Sí, esto ha pasado con otro tema en Presunto, yo no me acuerdo cuál era, pero sí, exacto. Sí, en una fiesta no ha pasado Prendan todavía. las luces ya, por favor. Bueno, y para completar este episodio de hoy, número 290, tenemos un invitado espectacular, José Marulanda, periodista y editor de Cuestión Pública, uno de estos medios que creo que podemos confesarlo, nos encantan. José nos interesaba mucho invitarlo porque pues Cuestión Pública hizo un cubrimiento de la sesión de instalación del Congreso, pero también porque, bueno, lleva un par de semanas sufriendo una campaña de pues ataques a su nombre, a su honra, y nos interesaba también pues contar con él y expresarle nuestra solidaridad. José, te saludo, ¿cómo estás? Juan y todos, muchas gracias por la invitación a este presunto podcast. Es un sueño cumplido estar aquí y bueno, pues adelante con esta conversa tan buena. Fantástico. Muchas gracias, José, porque además de conversar sobre el cubrimiento de los medios, creo que quienes están siendo perseguidos para que se censuren necesitan más micrófonos. Y creo que se ha notado un poco más la persecución a periodistas como Daniel Coronel, pero creo que el cubrimiento que ha hecho Cuestión Pública y en particular pues la campaña que está contra ti también merece que muchos medios pongamos atención y elevemos como una voz para que este tipo de cosas no sucedan. Toca hacer ruido cuando quieren callar a la gente. Exacto, hagamos ruido. Y Vámonos. faltan 8 días para esta noticia que Cuestión Pública lleva pues cubriendo con tanto detenimiento y tanta calidad, que es el juicio de Álvaro Uribe. Así que yo creo que casi que podemos ir anticipando que a menos de que pase algo el lunes 28, pues el episodio que grabaremos el martes 30 tendrá esa trayectoria. Bueno, entramos entonces en materia. Debo decir simplemente un último asunto y es que José está por llamada. Así que pueden haber algunos asuntos de ecualización, pero vamos adelante. 20 de julio. 20 de julio. Fecha patria. De pie todos, suena el himno nacional. Tun, tun. Casi ya ni siquiera banderas en las casas, ¿no? Eso ya no pasa tanto como antes. No, pero sí había. Ese día hubo. Yo me Sí, di un había. vuelto por ahí y hubo. Había, pero es que antes sí era unánime. Sí, me gustaría empezar entonces preguntándoles a ustedes tres, quizás a nuestro invitado de primero, José, ¿cómo viste tú en los medios reportado los dos discursos principales? Yo creo que hubo este primer discurso de Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, Partido Conservador. 8 periodos lleva el señor en el Senado, 8 perioditos nada más. Y el discurso también del presidente Petro, que hasta cierto punto él mismo lo acotó, fue una especie de respuesta inicial a el discurso de Cepeda y luego fue una una larga rendición de cuentas, pero yo siento que hubo como dos grandes esfuerzos retóricos de parte de Petro, un poco hablar sobre el hecho de que sí se considera él un cambio y bueno, todas estas cifras y todos estos, digamos, esfuerzos por concretar su mandato en estos 3 años a partir de una serie de cifras del DANE, pero también otro tipo de cifras, otra serie de oraciones que luego se fact-chequearon. De eso vamos a hablar más adelante. Pero José, yo empezaría preguntándote por cómo viste esa confrontación de esos dos discursos, cómo lo viste cubierto, digamos, en vivo en el momento en el que ocurrían, cómo leíste esa instalación del Congreso de este año 2025.
Juan y amigos de Presunto, miren, primero comenzar por Gustavo Petro en que en nuestro resumen claramente fue una confrontación abierta nuevamente con Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Ya estamos a tercer año de mi gobierno. No está el 30% de los senadores presos. Diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia. Petro lo que hizo al principio fue hablar de que ese discurso suyo no se iba a centrar en persecución a las altas cortes, en persecución a congresistas de la oposición, en que en estos 3 años el debate no había sido los 1.412 falsos Ujú, positivos. ujú. Comenzó su retórica por allí antes de las cifras, incluso Así es. aplazaba ya voy a entrar a la salud, ya voy a entrar a no sé qué, y seguía con su retórica de gobernante. Yo creo que sacando como cuenta de cobro, ahora soy presidente y ahora puedo decir que en mi gobierno, según su balance, no ha pasado lo que pasó en las dos presidencias de Álvaro Uribe. Creo que ese fue el eje y por eso luego Paloma Valencia le responde como le responde, ¿no? Y eso que solo voy a tener 10 minutos para contestar sus 2 horas y media de imprecisiones. Los colombianos están cansados de la inseguridad, del desempleo, del caos, pero más que nada están cansados de las excusas. Colombia no necesita más discursos, necesita hechos. Digamos que ese tire y afloje de ellos allí fue muy importante. Y en sus cifras, pues algo que obvió Petro también creo que fue el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en su intervención, por cuanto pues era un tema que toca al Congreso directamente porque se dice que ese dinero que salió de la Unidad de Gestión de Riesgo pues fue para pasar las reformas de las que él sacó pecho, que su gobierno sacó, ¿no? Es decir, eso le faltó explicarlo ante el propio Congreso, que creo yo que era importante. Y en sus cifras, creo que él sigue defendiendo en el tema de la salud sus reformas y la forma en las que las ha adelantado frente a este pleito con la CPS, y creo que en eso allí él entrega su propio foco y luego Paloma Valencia entregó su propio foco. Digamos que ahí el fact check nos toca hacérselo a ambos porque cada uno pone sus cifras según el interés político que está defendiendo, pero creo que el eje central fue que pareciera ser que este último año Petro se va a ir a enfrentar de nuevo con Álvaro Uribe, y creo que Álvaro Uribe lo notó porque no sé si han visto los trinos de hoy. Es Ujú. decir, Álvaro Uribe volvió a enfrentarse a Petro directamente. Cuando recuerden que al principio de gobierno se reunieron en la oficina de Así es. Carvajal, si no Y- estoy mal, sí, intentos de conciliación. eso, y Uribe llamaba que no lo tenían que tratar de guerrillero, ¿se acuerdan en eventos? Así Claro, Que es. había que respetar la era el figura del presidente. presidente, y ahora eso se borró, incluso hoy sacó un trino muy fuerte. Entonces creo que esa confrontación este último año revivió porque ambos se necesitan para la campaña, y Así creo es. que y frente a Efraín Cepeda, creo que fue un discurso muy de puyazo, ¿cierto? Hablando de consenso y de disenso, de que el legislativo no es, ¿cierto? Como un apéndice del ejecutivo, y eso a Efraín Cepeda creo que no le queda muy bien. Es decir, a Efraín Cepeda hablar de contrapoder, creo que viniendo desde el Partido Conservador, viniendo desde los contratos es decir, de que sus familiares y personas que lo han ayudado en campaña, pues han tenido contratos con el Estado en las últimas administraciones del país, pues creo que no le queda muy bien venir a hablar hoy de contrapesos cuando antes nunca habló de contrapesos. Entonces, a Cepeda claramente nuestras investigaciones le demuestran que el contrapeso fue ahora con Gustavo Petro, pero antes creo que no le habíamos escuchado al señor Efraín Cepeda esa palabra. Muy bien, José, te entiendo. Ya entraremos en esas réplicas también de Paloma Valencia y tales, pero María Paula, te escucho. Pues yo creo que volvió este discurso como épico
¿no? Espectacular de espectacularización, digamos, de espectáculo del presidente Petro, donde pues volvió a aparecer Aureliano Buendía y una larga definición de democracia que mediáticamente pues no sirve para nada. Uno, yo creo que cubriendo está como, bueno, que diga algo, porque todo lo primero que es esta historia del Un recuento, ¿no? esclavismo Ah, sí. y 20.000 pues años antes 20.000 años, y cuando no había democracia y no había democracia y nunca ha habido democracia. La democracia solo ha existido con Gustavo Petro. Es lo que se implica. Entonces, pues me llamó la atención como esa larga introducción que pues simplemente no es registrada por los medios porque ya ese tipo de anécdotas históricos o contextos, digamos, más teóricos, aunque no es una teoría, pero esas disertaciones del Petro heroico ya no, ¿no? En campaña eran motivo de cubrimiento por su gran manejo, digamos, de la labia, del discurso, de la retórica. Hoy en día me llama la atención cómo pasan de agache. Nadie va a entrar a cubrir su definición de democracia. Y lo segundo es que quería decir que es difícil ver la introducción a la instalación del Congreso porque odio que los micrófonos del Congreso no están conectados para la sala, ¿no? Se prenden y se apagan, ¿no? A Entonces, veces dejan oír, exacto. a veces no. Entonces, Es como que extraño lo uno que no escucha, yo quiero como meter la cabeza hacen. Sí. porque quiero escuchar lo que dice la gente, quiero Sí. ver qué es lo que están gritando realmente. Era mucho más bullicioso de lo que nos llega a nosotros en la Por transmisión. supuesto, por Ujú. supuesto. Y a veces me falta que alguien que está allá de medio reconstruya, ahí sí, como con todo este periodismo narrativo, esta riqueza del adjetivo, qué es lo que está pasando. Porque yo veo una Francia Márquez que no aplaude, yo veo una primera fila, yo veo una bancada que tiene letreros, pero yo escucho una oposición que algo grita, pero uno está en el televisor como ¡ah! ¿No? Sí, como que le falta a uno sonido. Sufriendo. Ya, te entiendo. Andrés. Yo sí debo decir que estoy un poco agotado como en las dinámicas que volví a ver nuevamente, sobre todo como de los temas que volví a ver nuevamente en esto. Yo tal vez creo que hay un agotamiento también de los periodistas que están cubriendo este tipo de cosas, porque digamos como que en El Espectador hay un resumen, ¿no? Tema del día del otro día, del 21 de julio, es Petro le lanzó al Congreso sus últimas apuestas con miras a la reelección de un proyecto político. Y esto es como un tráiler, yo lo veo también como una especie de tráiler, ¿no? Y entonces llega y va a hacer reforma en salud, otra vez, paz total, otra vez, reforma tributaria, otra vez. Y entonces después tercian a la oposición criticó, es que les falta, es decir, otra vez. Pero yo se lo pongo, la oposición criticó otra vez la política de paz total, otra vez la crisis en salud y otra vez la necesidad de un cambio de poder, que esa a mí me parece que sí, como que se va a acentuar muchísimo por parte de todo el mundo. Yo ya lo había dicho previamente como en esto de la crisis con la salida de Laura Sarabia, ya en algunos medios están haciendo un salto con garrocha diciendo que no íbamos a tener elecciones Así. porque sí. Este es el Congreso que no se iba a instalar. A instalar, como sí. ¿Recuerdas por eso? otra vez. Sí. Ujú. Otra vez. Otra vez. Y algo que me pareció a mí novedoso dentro de todo esto es que yo sabía, tenía pues claro que, no solo yo, sino yo creo que todo el país tenía claro que se iba a decir algo de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Y yo pues como que vi que hay como un homenaje a Miguel Uribe Turbay, aplausos hacia Miguel Uribe Turbay por estar resistiendo pues al atentado que le hicieron, punto central digamos del Congreso y además sobre todo con una coyuntura que es que el Consejo de Estado pidió claridad a la Fundación Santa Fe de cuál es el estado de él. Yo creo que además llega como por una de estas cosas que suceden en Colombia que es como por una demanda que hacen, llega el Consejo de Estado a pedir de verdad claridad en algo que todo Colombia debería tener claro ya a estas alturas del partido. Pero lo que yo veo es que mucho del análisis político, mucho del cubrimiento es las reformas. Las reformas de Petro a un año, las reformas de Petro a un año de que se acabe el mandato, que son en realidad 6 meses hasta febrero, porque en marzo son las elecciones legislativas. Ese es el tema. Ujú. Te entiendo. Por eso tu agotamiento. Tengo una cara como, Sí. como que no puedo más. Sí, Pero te bueno, entiendo. ese es el tema. Te entiendo. Muy bien, entonces en este primer momento están estos dos discursos. Yo entiendo que el discurso de Efraín Cepeda nos haya parecido un poco
oportunista, como bien José lo señalaba, estos señores tan clientelistas y tan metidos en estas maquinarias de contratos desde hace tanto tiempo en el Estado, dictando cátedra, digamos, del balance de poderes. Sin embargo, voy a rescatar una frase del discurso de Cepeda que me gustó, que fue: no hay democracia sin frustraciones, Ah, porque me wow. parece como adelantada. Pero bueno, más allá de eso, y como José lo anticipaba, me gustaría pasar a este segundo punto, que son las réplicas, ¿no? Vinieron las réplicas de la oposición. Es difícil encontrar, por ejemplo, la de Marlene del Castillo reseñada, fue más o menos irrelevante. Imagínese una persona que Casi es podría, la presidenta. que casi pudo haber sido presidenta así de esta república, tuvo más chance en todo caso que Francia Márquez. También Tuvo estuvo más la... chance en todo caso, yo lo digo casi sin chiste, que Rodolfo Hernández, porque pues, Rodolfo Hernández se hubiera muerto de Claro, todas formas y ella sería la presidenta hoy en día. claro, exacto. También estuvo la respuesta de Paloma Valencia y apareció este personaje, Lina Garrido, de Cambio Radical, Ujú. una vicepresidenta de Cámara, representante de la Cámara, y siento que hubo una trayectoria como muy particular en el caso de esta señora Garrido, un poco por su vociferación, por su grosería, pero quisiera ver un poco ustedes cómo vieron esas trayectorias de cubrimiento de esas réplicas, qué se dijo. José ya insinuó algunos elementos. Sé que el núcleo gordo de lo que quizás nos interesa en este episodio sea como el fact-checking que luego se hizo por parte de algunos medios, pero ocupémonos primero de esas réplicas de la oposición. José, ¿tú cómo las viste? Juan, mira, a mí me parecieron de parte de Paloma Valencia, creo que no aprovechó bien ese cuarto de hora, que recuerden ustedes que, si no estoy mal, la legislatura pasada fue María Fernanda Cabal, ¿no? O sea, y ahora le tocó fue a Paloma, y con una cosa muy como lo de Petro, ¿no? O sea, como también comenzó muy político su intervención inicial y al final empezó a hacer datos sobre todo en temas de salud y paz total. Allí creo que no hubo sorpresa. Y Garrido creo que se, se destacó por un aspecto, le mencionó lo de Benedetti y los nombramientos de hombres denunciados por violencia de género. Pero le ha dado más de 10 bofetadas a las mujeres de Colombia, porque en los más altos cargos de su gobierno ha nombrado agresores, como en el caso del señor ministro Armando Benedetti, que aquí se encuentra. Y vuelvo y les muestro este pañuelo, que el primer día que el ministro Benedetti pisó este recinto, lo recogí porque estaba sucio y pisoteado. Este es el símbolo del feminismo que este gobierno defiende. Usted se vendió como alguien transparente. Y en ese sentido, creo que fue una réplica importante, porque eso sí es una crítica que muchos sectores le han hecho a Gustavo Petro, ¿no? Digamos, y si ella lo hizo, me pareció muy, muy importante. Y segundo, ella también mencionó a Francia Márquez, incluso, mire, fíjese que Petro en eso fue tan torpe que Lina Garrido o Cambio Radical supo leer el distanciamiento entre Petro y Francia y la trae a colación en su réplica para decir que en campaña sí la utilizó y que ahora la tiene ninguneada o a un lado. Entonces, eso se lo rescato a ella porque creo que sí son, a ver, con Ana Bejarano ese día transmitíamos en vivo, uno de los temas fue Francia. ¿Cierto? La relación, y creo que de alguna manera Cambio Radical a través de Lina Garrido supo leer que eso es un tema que le preocupa más allá que a la militancia de Cambio Radical. Es decir, lo que pasa entre Petro y Francia es un tema más general que Cambio Radical y en eso asiente, o sea, en eso acertó Sí, Lina Garrido. te Y en entiendo. la crítica a Benedetti creo que también acertó por cuanto la Guardia... pero la doble moral de Cambio Radical sí fue muy evidente porque no le tiró a Saade, su antiguo compañero de filas, ¿no? Claro, Saade viene de Cambio Radical y claro. a él sí no le dijeron nada. Entonces, digamos y lo de Marelen sí, bueno, y Carvalho, perdón, Ah, sí, se Carvalho. nos pasó Carvalho y fíjese que la mejor crítica de Carvalho es que Petro no se quedó a escuchar. Digamos que sí, Petro dijo que no, que él sí se había quedado, no, Petro se quedó en Paloma,
Petro se quedó en Garrido, pero cuando Carvalho, Petro sí se fue. Y eso sí lo hizo muy mal el presidente porque pues era uno de los críticos cuando Duque se iba y no escuchaba a la oposición. Sí, que ese asunto quedó reseñado en los medios como que se fue o no se fue, pues se quedó a la mitad, pero la mitad cuenta o no cuenta. Hay otro elemento en esto que destacas como de la habilidad retórica de parte de Garrido, que fue también me pareció a mí el hecho de que se reconoció como representante de Arauca y Ujú, cómo sí. desde el Arauca pues el ELN la tiene fichada y tal. ¿Qué más apareció en estas trayectorias de réplicas, Andrés? A mí me parece, o sea, a mí me parece que la réplica pues es como analizable, pero a mí también me parece muy importante es como el cubrimiento a las réplicas y Exacto. la Ujú. forma en la que de repente pues estas personajes se vuelven los grandes personajes de la política y yo creo que Lina Garrido sí se volvió uno de repente. Tal cual, Sí, es apareció decir, en un montón de entrevistas, un en un montón de montón de espacios las entrevistas. siguientes 48 horas. Yo quiero decir algo que es lo paradójico de todo este mundo, digamos, en el que habitamos, y es que ella denuncia, por ejemplo, los temas que dejó abandonado Petro. Digamos que ella es como un personaje bastante explotable a nivel como de cuestionarios periodísticos, porque es una persona que votó por Petro y que está arrepentida Claro, grandilocuentemente ese es otro y elemento clave, ¿no? de mal genio con él, Claro. que es como la indignación que probablemente Petro capitalizó en algún momento políticamente, se le podía volver en contra, eso eran como análisis que se hacían, y con Lina Garrido se volvió realidad. Entonces ella como que representa un poco a los que Uprimni llamó en alguna columna alguna vez los petristes, Sí, pero ella no está tan petriste, sino está como es brava, claro. indignada. Y digamos que rescata este tema, dice, él se vendió como como un salvador, no, pero él sí se vendió como un aliado de las mujeres, y eso pues digamos como que lo contradijo casi al siguiente día. Y a mí me parece increíble que ella esté diciendo eso, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron Julio Sánchez Cristo en la W, que le hizo Julio Sánchez Cristo en la W Radio, y de repente ella hable del tema de Petro le gusta esconder la mirada y yo necesitara que él me viera los ojos para mirar la decepción y Alberto Casas de una le pregunte, pero usted es una mujer de carácter, ¿no? Y Julio de una dice, el pobre marido, Alberto. Qué horror. Volvía otra vez y con más fuerza hablaba, alzaba mi tono de voz y tenía que volver a mirarme. Creo que fue un momento incómodo para él, pero el que yo disfruté bastante. Mire, ¿y usted es así de frentera en todas sus actividades? ¿En su casa y con sus amigos? No, imagínate el pobre marido, Alberto. Mi esposo es muy noble. Pues, ¿qué otra opción tiene? ¿Qué puede hacer Juan Diego el esposo? No. Él la mira a los ojos porque le toca, ¿no? La mira a los ojos y se aguanta el chicharrón. Y después O sea, es impresionante, ¿verdad? Cómo ella está poniendo un tema sobre la mesa, un tema además por el cual Petro ha sido severamente criticado. Y esto no una se dan emisora cuenta. no se dé cuenta y llegue Julio, el pobre marido. Seguro el marido, dice esto Julio Sánchez Cristo, seguro el marido la mira a los ojos y se encierra a llorar triste. Wow. Para hablar de la vehemencia de la que Sí. ella estaba, que es la razón por la que la convocan, ¿no? Correcto, a los sí. medios. Tú le viste esa entrevista en la W, yo le vi entrevista en Caracol. Fue personaje de La Luciérnaga. Pero- Sí, correcto. Pero volviendo a eso que dices, conecta con la entrevista que le hicieron a Benedetti en La Silla Vacía, Ujú. que no es Que- precisamente... que es previa, ¿verdad? Es previa, Ujú. exacto, es previa, pero tiene que ver con la instalación del Congreso porque Claro. se centra en esta última legislatura Claro. y aprovechan para hablar de esto. Sabemos cómo es. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la alcaldía, no tanto en la presidencia, atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos, no de afuera, sino de aquí. Esto es terrible, yo me canso. Tanto problema afuera. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el presidente tiene tantos problemas con las mujeres? Él se está refiriendo ahí, no sé si lo deba decir o no, no sé si me mete en problemas o no, no quiero interpretarlo sí o no, pero él se está refiriendo básicamente ahí, es que hay una pelea de Francia Márquez, Juliana Guerrero, y a partir de ahí es que han venido las peleas, y hay otras peleas que de pronto no puedo decir de otras funcionarias, entre ellas, y eso es lo que conlleva que... Rodríguez? No sé, lo que le quiero decir es que ha habido, bueno, hubo en su momento un encontró con Angie y Laura y tal, que
lo grave no es que haya las peleas, porque peleas pueden haber y en el círculo de poder, hasta en el Vaticano hay ese tipo de conflictos. Sí. El problema es que todo termina público y todo termina como tratando... Frente a esto, Daniel Pacheco le pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir el señor presidente, no? Petro explainer, por favor, de este comentario misógino, sexista y fuera de lugar. Claro. Y entonces Benedetti, en vez de decir que es un comentario fuera de lugar, lo explica. Ya, claro. Dice, no, pues es que claro, Laura, Francia, y uno es como, no, es que no puede ser. Ah, y es luego, que a Benedetti ese paso de la razón no lo tiene. no, Ese claro, lo tiene. no existe. Pero además luego hace la peor comparación que he podido escuchar. No, eso también pasa en lugares como el Vaticano. No entendiste nada, no entendiste nada. Y la conversación sigue, ¿no? Ninguno de los dos hombres repara en lo que está diciendo. Pero eso es un paréntesis chiquito. Yo quiero decir que el fenómeno de Lina me pareció muy explotado en los medios. Buenísimo. Desde la vehemencia, por supuesto. Pero me quiero centrar en la entrevista de Blue Radio. Ok. La pregunta es, ¿qué fue lo que le olió a azufre? Y ella contesta lo que le escuchamos en varias entrevistas y en su propio discurso, ¿no? Que se siente traicionada, que el presidente Petro no ha cumplido, que su paz total, bueno, bla, 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 todo. Y vuelven y le preguntan, pero ¿qué es lo que le huele feo? ¿No? Que es, pues, sacar provecho de esa frase. Total. Dice más del medio que de la circunstancia de lo que ella haya dicho. Claro. Luego, hay que decir que en la mesa, otra de las voces de la mañana le pregunta, ¿pero a usted no le parece que decir que huele a azufre es irrespetuoso con el protocolo del presidente y el señalamiento al presidente Petro? Y entonces la senadora se defiende diciendo que no, que lo que pasa es que ella es una mujer frentera, ¿no? Que ella es una mujer frentera y que ella dice lo que siente, ¿no? Y volvemos a este plano donde me parece que es melodramático, donde entonces estamos viendo estamos haciendo como un juego pendejo sobre los valores, ¿no? Entonces el valor de la sinceridad, que es mentira, instrumentalizándolos ¿no? Baratamente, porque pues atrás casi que les faltó poner música llanera o música venezolana, de los llanos de Arauca. arpa, sí, les faltó poner atrás y no como hacer una comparación con, qué sé yo, Pasión de Gavilanes, ¿no? Por ahí va. Sí, la están usando de manera muy, muy descarada. José, ¿querías decir algo? Sí, que creo que este pulso se lo ganó Germán Vargas Lleras a Álvaro Uribe. En el sentido de protagonismo, ¿quieres decir? Sí, claro, es decir, el Centro Democrático es el que aspira a ser la oposición central para 2026. Claro. Y a Paloma Valencia, en relación a lo que está diciendo María Paula y que dice Andrés en análisis de medios, Paloma en los días siguientes... Desaparecida, es verdad, exacto. Claro, entonces digamos que sí fue una muy buena elección dentro del marketing político escoger a Garrido. O sea, Cambio Radical no puso a Sabaraín, Cambio Radical no puso a Temístocles, o sea, Cambio Radical no puso a viejas figuras, y muchos conocimos a Lina María Garrido en ese discurso, fue este domingo. Claro, ¿Sí? La gran mayoría del país no sabía quién era ella. Exacto, entonces en el marketing político creo que la réplica sí la ganó Cambio Radical. Eso me parece una muy buena observación. Yo no había como reparado hasta ese punto en ello. Me parecía que más bien pues le estaban un poco premiando como la vociferación y la altanería, pero quizás eso, es caer un poco en esos sentimientos y melodramas de los que María Paula estaba señalando, y es quizás una estrategia mucho más construida y mucho más organizada. Y los medios, por supuesto, aprovecharon para decir, le cantaron la tabla, lo pusieron sobre la palestra, ¿no? Como un abuso de este tipo de expresiones, que creo que además, no sé cómo lo viste tú, José, opacaron un poco el discurso de Paloma. Claro. Porque esta nueva voz... Es que ya no existe, Paloma. Claro. Exacto. Por eso les decía que creo que Cambio Radical me dio la impresión de que se sentó más a pensar esto. Sí. O sea, se pensó... Mejor, esto fue una escena, o sea, creo que Cambio Radical pensó muy bien la escena. Exacto. De hecho, sombrero, es verdad. Cómo la paró, todo. Sí, de hecho, muy bien. ¿Saben qué? Y le pido disculpas a los oyentes, pues que me siguen a mí en este tema, pero yo no había escuchado a Juan Diego Alvira una sola vez en la W Radio hasta esta ocasión. Wow, lo habías olvidado. Lo había olvidado. Había salido de tu corazón. Y cuando él empieza a preguntarle a Lina Garrido, la primera pregunta que él le hace...
Y cuando empieza a hablar y yo, ¿quién es? ¿Este es Calvat? No, pero ¿por qué? Y entonces empieza a decirle, ¿usted escribió este discurso y lo preparó ante el espejo? Dígame la verdad. Y yo, este es Juan Diego Alvira. Nadie más puede hacer eso. Y yo creo que sí está un poco en consonancia porque es que a mí me parece que esa es la forma velada de él de decir, ¿ustedes cuánto tiempo, velada no, la forma Juan Diego Alvira de preguntar, Claro. ¿ustedes cuánto tiempo prepararon esta puesta en escena tan impresionante que fue esto? Muy bien. Y además que, claro, una cosita más, Sí. es decir, y me parece que es una oportunidad buenísima para dejar que alguien discurra en contra del gobierno. Claro, O sea, no, por como supuesto. Tenemos una protagonista Se convirtió en el instrumento para... icónica, ¿no? Con su sombrero tal, hay una nota de Infobae también de Lina Garrido deplorando que una de las hijas de Petro le haya dicho la del sombrero, como despectivamente. Es decir, hubo de todo, ¿sí? Sí, Es sí. decir, hay como Una- todos los elementos una posibles. cola larguísima. Buen Incluso hay personaje. notas en las que aparece Germán Vargas Lleras, o sea, que creo que prueba la tesis de José de que Germán Vargas Lleras es también un ganador en esta disputa de relato mediático. Bueno, y entonces, compañeros, a propósito de esto, me parece que hay un siguiente movimiento dramático en todo este cubrimiento de este inicio o cierre, como se quiera ver, el gobierno Petro, el arranque del final, que es el ejercicio de fact-checking, ¿no? El ejercicio de corroboración es un discurso y una serie de réplicas con una cantidad de cifras largas. Hay escenarios como la silla vacía que dicen que el discurso y las cifras de Petro se concentraron en tres cosas, en economía, en salud y en seguridad. Yo creo que se habló muchísimo de agricultura, yo creo que se habló muchísimo de otra serie de temas. ¿Cómo vieron ese ejercicio de fact-chequeo? La silla vacía, por ejemplo, titula Petro inaugura el relato sobre un legado ante el Congreso, ¿no? Evidentemente, y usa las categorías engañoso, falso y debatible para organizar esa información. Portafolio se centra en las cifras de salud, desmintiéndolas. El colombiano dice que es un reporte de gestión lleno de imprecisiones. ¿Qué les llamó la atención de ese cubrimiento? No, saben que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención con respecto al fact-checking de las cifras, en particular con tema salud, por Sí. ejemplo, Ajá. y es que con tema salud como que no hay un fact-checking definitivo. Ok, claro. O sea, es decir, en paz total y otros, digamos que si alguien, Petro, subieron los asesinatos de líderes sociales, ¡pum! O sea, ese dato ya es indebatible, Indepaz lo maneja, lo dice, y como que uno dice, no, sí, o sea, no, aumento de número de masacres, proceso de paz con las disidencias de FARC, como que son fact-check muy, que uno dice, sí, este es el fact-check, ya, o sea, aquí ya quedó claro, Claro, si cumplió o no realizables. cumplió, pero como que, eso, pero como que en salud, a mí no me queda claro, puta, si la de la CPS, si la de Petro, o sea, como que en salud creo que ese fact-check le falta algo para hacer fact-check. Claro, y, O sea, y eso que estás planteando es un temazo porque yo creo que habla de lo difícil que es para la opinión pública y para los colombianos entender el verguero de la salud. como Petro viene manejando el discurso político de que la salud no funcionaba, entonces a muchos les cuesta decir, claro, pues puta, ¿será que le doy la razón a Semi? claro. O sea, ¿será que le doy la razón a las EPS que me negaron estas citas? Entonces, creo que ahí el componente político, la discusión, es el que ha evitado que haya un fact-checking definitivo en ese tema e impide entender si realmente el gobierno falló en la salud, que creo que sí lo está haciendo. Es decir, creo que Petro ha aprovechado la política para ocultar que sus reformas y en temas de salud sí no lo ha hecho bien. Creo que allí ha pasado eso, Juan. Te entiendo, María Paula. José, a mí me gustaría preguntarte cómo eligen, ¿no? Ustedes estuvieron ahí siguiendo el minuto a minuto de una jornada larga en un domingo, es un día de trasnocho para las salas de redacción. ¿Cómo eligen? De trasnocho, ¿Qué? duro. Duro, Sí. qué contar y cómo hacer ese chequeo y empezar a elegir y a organizar la información con la que quieren pues salir al flujo mediático? Mira, nosotros en esos cubrimientos mediáticos precisamente evitamos hacer los fact-check porque imagínate tú equivocarte en un fact-check. No, pues, o sea, eso periodísticamente es fatal.
porque se supone que el fact-check no es una opinión. Entonces, y hacer los fact-check en vivo y en directo pueden tener pueden tener ese peligro. Entonces, fact-check en vivo casi no hacemos porque, imagínese usted Claro, rectificar un fact-check, claro, claro, pues digamos, claro, que se le acaba ya el sentido al ejercicio. Entonces, claro. lo que decidimos hacer es poner temas de análisis y debate con invitados e invitadas que, que puedan ser ejercicios más de opinión. Ujú. Por ejemplo, con Ana Bejarano nos centramos en tema Francia Márquez, porque nos parece que en este periodo, en estos 3 años del gobierno Petro, nos parece que lo último que sacó el país de España hacían importante que miráramos la escena también, cómo llegaba Petro con Francia Márquez y fue tan relevante que Petro fue sin Sí, Francia. es bien importante. Esa A escena la- es o sea, bien simbólica. Sí, no, ahí hay un Además, rompimiento de y como vida. les gustan los símbolos, o sea, pucha. de lo que ha Sí, cambiado claro. este gobierno, ese simbolismo de ellos dos cogidos de la mano y de ellos dos como, y Es- Francia jurando también por sus ancestros, a esto Sí, hay un rompimiento hay serio. hay una sí. distancia significativa. ¿Qué Es- otro? y ese para nosotros, María Paula, fue un tema importante, Francia Márquez, hablar de Francia Márquez, ¿cierto? Y luego Jorge Iván Cuervo dio ahí algunos matices. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa? Porque estos discursos son balances que entregan los gobiernos. Entonces Claro, queríamos ver la escena de cuál es la idea que Petro tiene de sus 3 años de gobierno. sí, Entonces, ¿qué creemos que mostró? Que se rodeó de una guardia petroliana de la política clásica tradicional, o sea, nadie del cambio entró con él, o sea, ujú, nadie ujú, entró con Alfredo Saad y con Armando Benedetti y luego con Montealegre. Entonces creo que, y la ninguneada a Francia Márquez, creo que el balance de los 3 años de gobierno es que Petro cree que hay que sin los políticos tradicionales de los que tanto reniega, pues no se puede hacer. Tanto así que el dato final, el presidente de la Cámara, del partido de la U, su padre fue nombrado notario 22 de Cali en diciembre de 2024. claro. Estamos José hablando del Richter padre de López, Julián López, ¿no? exalcalde de Palmira, ¿sí? Exalcalde de Palmira, íntimo de Dilian. Entonces uno dice, y entonces estas peleas con Dilian y estas peleas con la U, entonces que hablaron por debajo de ese nombramiento, Dilian ya le bajó el tono, Petro le bajó el tono a la U. Entonces, ¿qué creo que demostró frente a lo de María Paula? Que quisimos demostrar en nuestro cubrimiento que Petro o volvió o peló el cobre de que él está íntimamente ligado a los políticos tradicionales en su último año de gobierno, por lo menos. Claro. O quizás nunca ha salido de ahí, todo han sido simulacros, ¿no? Puede ser. Andrés. Yo creo que hay como un fact-checking 1.0. El fact-checking de este dato de 300.000, ¿son 300.000 o son 295.000? Ya, ¿O claro. son 301.000? Que es como intentos de fact-checking un poco falsos, ¿no? Sí, Como bueno, que ese es- dicen que sí. son engañosas y es como en la manera en que la oración está, no es como que diga que este ha sido el punto más alto del PIB en toda la historia de Colombia, sino en los últimos años. ¿Y eso qué significa? Exacto, Claro. tal Ujú. cual. Está ese, que a mí ese me parece importante. Está el 2.0, que es un poco pasado por el tamiz de la opinión, que es como quién gana, por ejemplo. Ese también estaba. Petro ganó con las mesas directivas, como más o menos como un poco la unanimidad de los medios que yo alcancé a ver, que Sí. fueron como El Espectador y Los Buenísimo Huevos punto, Revueltos. las mesas directivas. Fue como Petro ganó con los presidentes. Claro, se puso presidentes que sí. van a ser favorables al intento de seguir Sí, avanzando en la legislatura. y que tiene ganado ahí ese terrenito para las reformas, al menos ahí, es lo que dicen. Con el señor Lidio García, el liberal, y el de Julián López, el que estaba mencionando ahorita José, partido de la U, que yo no sabía el cuento de la notaría y de Ilian No, yo Francisca, tampoco, datazo. y que es un datazo y que además que como que eso puede ir dentro de un renglón que diga y el gobierno lo ha apoyado, ¿no? O sea, uno puede sacar de ahí, pero bueno, yo no sabía que debajo del renglón del gobierno lo ha apoyado está la notaría. Y está el 3.0, que ese me parece que es el más peligroso porque es como un tipo de opinión que es como saltando un poco con garrocha, que ese se lo escuché. Y ahora sí, gracias, espectadores de Presunto, por haber estado esperando este momento tanto tiempo. Se lo oí a Juan Diego Alvira en la W Radio, porque hubo como una encuesta que Julio mencionó.
Julio dijo, no, hay una encuesta en la que la imagen del presidente Gustavo Petro ha subido favorablemente. Entonces, Juan Diego, ¿qué opina? Es que es muy chistoso de formato. Entonces, y Juan Diego Alvira le dice, la encuesta no es por el discurso del 20 de julio, sino es por el discurso del martes. Es decir, se fueron para atrás un poco más, que fue el del Consejo de Ministros, alocución presidencial más Consejo de Ministros, y sacan la conclusión, que esta sí me parece increíble, como a la gente le gusta más cuando el disvaría, que de verdad me parece que estaba mandando un mensaje como ustedes no se dan cuenta que el presidente está loco, o sea, es decir, hay una editorial del Colombiano, que es como la parte del editorial en clave con Luzma, que se llama Petro perdió el juicio. Me da la vibra de cuando los medios de comunicación no lograban descifrar a Trump en Estados Unidos y entre más barbaridades ellos pensaban que hacían y las llamaban barbaridades, suponían que estaban ahí como distanciándose y siendo capaces de ver una cosa y analizarla, digamos, en la idiosincrasia Trump, pero realmente pues esas eran realidades que lo superaban, ¿no? Exacto. Esto me está pareciendo tremendo. Hay un asunto que no quisiera dejar a un lado antes de que empecemos a redondear esta conversación, y es que así como se instala la legislatura y empieza este final del gobierno Petro, yo creo que hay otros arranques que juegan mucho en este escenario. Me refiero, por ejemplo, a la consulta, a la convención del pacto histórico que le da arranque a esta consulta del pacto en octubre, donde se empiezan a definir quiénes son los nombres, cuáles son las personas, cuáles son las tensiones dentro de ese movimiento, ¿no? Casi que las enemistades a propósito de esto. Me parece que una característica que se puede ir diciendo de este Frente Amplio, pacto histórico, aglomeración de movimientos de izquierda, es que a diferencia quizás de la disciplina y silencio de la derecha, la izquierda como que sí ventila sus problemas y sus tensiones permanentemente, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que Gustavo Bolívar no se habla con María José Pizarro y viceversa. Sí, que Carrillo está bravo. Que Carrillo está bravo, o sea, se habla en público y explícitamente, y quizás ahí sí hay un elemento idiosincrático que la gente agradece, como esta gente por lo menos les vemos la cara y sabemos qué es lo que piensan. Pero ¿Agradece o deplora? Esas son especulaciones, eso es todo sí. con la izquierda, es así. Pero también empezó la campaña de Sergio Fajardo, que decidió lanzarla ese mismo día, el 20 de julio, que no sé si mediáticamente habría sido una buena idea o no, pero en todo caso recibió cumplimiento. Y creo que también hay una especie de arranque ahí fuerte, que es este proyecto de ley de sometimiento, porque creo que es como un momento de ultimato, ¿no? Como de un último esfuerzo. No sé si te parezca muy disparatado, José, estos otros arranques. ¿Cómo los ves tú en el cubrimiento y en el juego mediático y en el relato público? Creo que lo de Sergio Fajardo sigue siendo un hombre que sabe leer muy mal el momento, porque cómo va a lanzar una campaña el 20 de julio ya, o sea, okay. Un 20 de julio cualquier cosa va a ser noticia menos el lanzamiento de una aspiración presidencial. Okay. Entonces creo que se siguen equivocando, pues tanto así que pues tú haces ronda de medios y su lanzamiento de campaña ha pasado desapercibidos alguna nota de registro, ¿no? Sí, creo que debo decir, perdón, José, que te interrumpa, que estuvo el lunes en a fondo de María Jimena, pero claro, eso probablemente lo grabaron antes y ciertamente pues es solo un podcast, claro. Claro, y creo que lo de la convención del pacto histórico es relevante en el sentido que muestra precisamente, fíjate, Petro entra con Benedetti, con Saade y con los políticos tradicionales y su partido y su coalición en una pelea tremenda por las precandidaturas presidenciales, porque mejor dicho, a Petro con el que le faltó entrar fue con Daniel Quintero. Claro, o sea, sí, que es el outsider de esa coalición. Es el outsider de esa coalición y que son con los que están peleados los dos políticos que ustedes acaban de mencionar. Claro. Bolívar y Carrillo no quieren a Quintero. Casi nadie se enfrentan con él abierto. Sí, casi nadie. Y lo más tenaz es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que con Gustavo Petro a mí me da la impresión que cualquier cosa que se haya discutido en esa convención, Petro la cambia con una decisión. Claro. Como líder natural, un poco lo que pasaba con Uribe también, ¿no? En el centro democrático. Exacto. Eso, o sea, como que se discuten y se reúnen y Petro luego hace un análisis con no sé quiéncito, con sus analistas, con el que esté de buenas migas en ese momento y decide, que mi miedo es que sea Daniel Quintero, es decir, en el sentido de que con Bolívar parece que la distancia, ¿se acuerdan desde ese Consejo de Ministros? Parece que
Ese desplante parece que eso se ahondó, creo yo, tanto así que la pelea con María José Pizarro y todo, Petro al final como que no toma mayor partido. Entonces creo que esa convención es irrelevante, ¿sabes? Y no lo digo, o sea, lo digo con pesar, porque discuten y discuten y luego Petro toma una decisión y dice el candidato del pacto va a ser este y todos quedan como viendo un chispero. Y creo que esos dos eventos también fueron mal escogidos en la fecha, es decir, en 20 de julio las baterías hay que enfilarlas en otra parte. Ah, y por último, Juan, Andrés y María Paula, no sé si han visto que esta tendencia de que Iván Cepeda sea el que acepte ser candidato presidencial del pacto histórico. Iván Cepeda sobre eso, silencio en la discusión, en la convención del pacto, nadie habló de eso. Entonces me llama la atención que tanta gente de base del pacto lo pida a él como candidato, pero ni en la convención ni él lo hable. Entonces no sé si es una cosa como de algunos militantes de base que tienen ese deseo o es parte de la fractura de que está sufriendo el pacto. Pero en todo caso, creo que el 20 de julio usted no se debe reunir ni a hacer congreso ni a lanzar candidaturas presidenciales. Claro, te entiendo. Esa especie de enigma Cepeda, ¿no? Que no se entiende muy bien si tiene tanto respaldo en las bases porque no aparece y no intenta figurar. Y también justamente en una entrevista que le hacían en Caracol a Bolívar, le preguntaban, pero bueno, ustedes, o sea, ¿qué es lo que están haciendo si Petro no ha dicho quién es el de él y el que sea el de él es el que va a contar? Y Bolívar pues quedaba un poco desarmado frente a esa pregunta, pero trataba de sugerir pues que un poco las reglas son que Petro no puede intervenir y no va a intervenir o no va a intervenir en este primer momento, al menos de octubre. Y bueno, todos lo miraban un poco como con ternura. María Paula, te escucho. Del tema de Fajardo, Fajardo pues fue registrado. Yo creo que Fajardo es una decisión tan equivocada la de lanzar su candidatura el 20 de julio como lo fue la de Rodolfo Hernández ponerle a su sede de campaña Casa Nariño. Son como equivalentes. No me acordaba de eso. Sí. Ay, Rodolfo. Rodolfo. Que en paz descanse. En cuanto a la convención, yo también tengo como una cosa muy breve por decir. La convención, es que ese es este otro pues inicio que tú dices. Me recordó la convención en una entrevista que Rodrigo Lara, no me acuerdo a qué medio le dio la entrevista, pero es que siempre lo tengo presente para ver si tiene razón o no. Yo estoy como apostándole a ver a la narrativa Lara, a ver cuándo gana la apuesta. Él dijo en esa entrevista, yo creo que Petro va a nombrar a último minuto al que él quiera, al que él le parezca, sin consideración de absolutamente nada. Y ya. Esa es la frase más verdadera de todo. Él dijo, yo no creo que él de verdad esté pensando que tenga seguro una estrategia. No. Que vaya a respetar este proceso que Menos, en sí. principio han empezado. Eso es lo que dice él en una entrevista. Vamos a ver, yo le apuesto a que sí va a pasar más o menos lo que dice Rodrigo Lara. Pero yo sí quería hablar del golpe que da Eduardo Montealegre con la ley de sometimiento, ¿no? Porque Eduardo Montealegre, pues, yo creo que él fungió y se hizo notar en el gobierno como un jurista medio loco. Vamos a ver si se recupera de eso. O sea, y entonces, claro, a él lo montaron de una como, pues este es el jurista que está respaldando todo el exabrupto de la consulta popular. Sí, y el decretazo. Todo el decretazo lo justifica. Le pusieron a un gallo muy fino que no era tan conocido, pero que sorprendió a la gente, que fue el doctor Gaona, que creo que ahora tiene una sección en una emisora. Aquella debate, El debate del que siglo. se escuchó muchísimo en radio El en la debate del mañana año. hace como un par de meses, ¿no? Sí. Un mes, más o menos. Sí, Un mes por ahí lo llamaron el debate del año y pues Gaona, digamos como de una forma un poco a mí me parecía verborreica, pero de todas formas a Montealegre tenía detrás un montón de otros juristas diciendo eso no puede ser así, entre ellos Rodrigo Primi. Es decir, mi posición frente a Gaona es que a pesar de las 600 constituciones que él cita, es decir, yo creo que él, digamos, como que podría haberse ahorrado eso y tener razón de todas formas, pero él sí un poco ganó el debate en términos de la opinión pública, pero llega todo esto. Vamos a ver Montealegre cómo se sacude con esta ley de sometimiento que él está presentando, porque esto es fundamental pues para el tema de la paz total de Sí, Petro. es muy grueso, María Paula. Y los huevos revueltos ayudan a aclarar ese tema que creo que es el que se instaló políticamente hablando. Pero sobre Sergio Fajardo, mi comentario es muy corto. El titular del Colombiano dice, ¿la tercera será la vencida? Sergio Fajardo será candidato presidencial en 2026.
como seco, Sin, como... sin comentarios. Sí, y el propio periódico antioqueño, ¿no? Como sin ninguna emoción. Claro, pero Claro. con una foto que dice adelante. No, es que yo quiero además ver, o sea, es decir, quédate ahí en ese home del colombiano porque es impresionante lo que hay al lado de la noticia incipiente de Sergio Fajardo, un especial del colombiano de 38 juristas dicen que Álvaro Uribe es inocente, ¿no? ¿Cómo es? A días de conocerse el fallo. Así, a días de conocerse el fallo, 38 juristas expresaron que caso contra Álvaro Uribe fue un burdo montaje. Sí, o sea, Fajardo ahorita estaba valiendo pocos centavos, me parece. Ya. Pero Me- es que él siempre tiene un mal timing entre las campañas, las Sí. ballenas, es Es rarísimo. que creo que el que lo dijo fue José, Es como él el- tiene casi siempre una mala lectura del momento. Sí, a mí me gustaría participar de este panel para saltar a defenderlo, pero por fortuna estoy en la posición de conductor y no tengo que hacerlo. Compañeras, muchas gracias. Me gustaría empezar a preguntarles para redondear qué queda de esto, ¿no? ¿Qué queda de este inicio del final, de este apertura, de cierre, de este esfuerzo de Petro por empezar a instalar la narrativa de cierre de su gobierno? Está esta especie de mito político, leyenda congresional de que el último año en el Congreso pues no se hace mayor cosa porque se hace política para lo que viene. Sin embargo, hay una agenda de proyectos más o menos ambiciosa, se han radicado muchas cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo leen ustedes este momento en términos de cubrimiento y de disputas de relato? Bueno, yo arranco con, como dije, el miembro de la mesa de la W Radio, Alberto Casas. Para toda la audiencia. Alberto, si usted pudiera escoger en su momento cuando fue parlamentario ser presidente de una de las cámaras en el primer año del gobierno o en el último, ¿cuál preferiría? El primero, O sea, lo que le viene al doctor Julián es complicadito. claro. El último periodo de sesiones del Congreso es como sexto bachillerato, que la mayor parte del tiempo hay paseo con los profesores, reuniones culturales, preparación para la premiación y poco de Organización de la fiesta de grado. grado, todo eso, y la gente está en esa vaina de que ya salimos y tal. Con estas ideas de que están pensando en cualquier otra cosa distinta a la ejecución y en este caso pues la metáfora con la educación, yo creo que es un periodo difícil de cubrir porque hay una palpable tensión entre el periodo electoral que ya se instala con Sí. toda su fuerza Sí, ujú. y al tiempo cubrir Lo que siga pasando. un periodo importante que es el Claro. periodo de cierre y lo que logre concretarse, ¿no? Y creo que para las salas de redacción es muy, muy retador. Claro. José, ¿cómo va a ser cubierto este año? Es decir, ¿cómo redondeas tú este inicio? ¿En qué se concentrarán las salas? ¿De qué dependerá que se instale o no una narrativa última del gobierno Petro? Yo creo que, por lo menos en lo legislativo, creo que vuelve a cometer el error de presentar tres grandes cosas importantes. Ley de sometimiento que menciona Páramo, Sí. entonces eso no es cualquier cosa, No, eso pues es un imagínate. gran debate. Claro. Sí. Ujú. Segundo, otra tributaria, ¿ah? Y hoy salió trinando que si no se la aprobaban, quedaba como 5 años el gasto público, inversiones paralizadas, congeladas, y reforma a la salud, que es una cosa que a Petro le han dicho, hombre, concentre fuerzas en algo, o sea, Claro. concentre en la laboral Claro. y las otras, déjelas para después. Volvieron a lo mismo, tres grandes temas legislativos y cómo los va a sacar. O sea, cómo va a sacar. La sola ley de sometimiento va a ser un debate inmenso. Solo ese aspecto, porque el orden público va a ser parte fundamental de la campaña, que en eso creo que va a ser central, o el que reaparezca electoralmente la figura de Álvaro Uribe, en el Ujú, sentido de que ujú, ujú. si alguien sabe manejar el tema de orden, Álvaro Uribe sabe manejar muy bien el tema de orden público, ligándolo a la política electoral. Claro, Es es su decir, fuerte. ese es su fuerte. Entonces, y Montealegre aparece, y aquí viene el juicio. Ujú. Recuerden ustedes, como presunta víctima en el juicio Uribe, Total. Uribe sería su presunto victimario, y Total. ambos se enfrentan en otro escenario distinto al juicio, y es el legislativo para ver si la paz total es un acierto o no. Creo yo
que periodísticamente para medios independientes, creo que tenemos el reto de mostrar algo que tú dijiste ahorita y es si Petro realmente nunca se fue de la política tradicional. Creo que ahorita en estas elecciones van a pelar el cobre en eso. Es decir, porque hay que ganar. Que fue lo de UNGRD, o sea, el Olmedo. O sea, en este especial que hicimos nosotros de House of Nariño, nosotros nos encontrábamos y veíamos, pues, pucha, a Olmedo le advirtieron de todos los colores a Petro quién era Olmedo y lo nombraron. O sea, y lo nombraron, o sea, eso no fue una sorpresa, venía con el conservador Carlos Trujillo en Antioquia, es decir, estas políticas que fueron los pactos para ganar en 2022, yo creo que se va a volver a repetir eso, ¿sabes? Creo por la entrada, por el nombre, por la buena relación que tiene con el presidente de la Cámara. Creo que periodísticamente lo que se va a mostrar es eso, porque me da la impresión de que Petro va a volver a la narrativa, o va a instalar la narrativa de que si vuelve a ganar la derecha, como que vienen a cobrar venganza. No sé si me hago entender, o sea, como que vienen a cobrar que los haya derrotado. Yo lo siento preocupado por eso. Como de que, pues, si esta gente vuelve al poder, mejor dicho, apague y vámonos. Y vamos a ver si esa narrativa electoralmente pega. O sea, como que el miedo y creo que en eso le va a ir regular porque Petro creo que no sabe demostrar muy bien que su gobierno fue distinto a los anteriores. Tiene con qué, o sea, hay datos con qué puede hacerlo, ¿cierto? Sí. En política internacional, en la misma política interna, pero en tierras y demás, pero creo que si no sabe desligar que su gobierno fue distinto, que se vivió un panorama distinto, le va a tocar recurrir a los políticos tradicionales, pues tanto que hoy vieron que hoy la reunión fue con Lidio García y con Julián, con este presidente de la Cámara. Se reunieron y otra vez, porque creo que, y ahí estaba Saade, y por ahí estaba por los laditos Benedetti, creo que le interesa otra vez esa política tradicional. Sí, esas maquinarias. Pero así como, digamos, escuchándote, pienso que justamente jugará muchas bandas, pero él sabe perfectamente que tiene que construir el relato de que sí hubo un cambio. Y creo que a eso apuntaba el inicio largo de contextualización política de su discurso, ¿no? Andrés. Sí, bueno, yo siento que esto se va a mezclar absolutamente con campaña. Y esto es algo que Fajardo no leyó bien, pero que en muy poco tiempo sí va a ser un tema que va a estar muy, muy arriba. Yo siento además que tenemos que recordar un poco cuáles eran las épocas previas a Gustavo Petro, cuando Iván Duque era el presidente y Iván Duque participaba flagrantemente en política en contra de Gustavo Petro. Entonces, y él lo camuflaba con el discurso de la libertad de expresión. Como no, yo tengo derecho a hablar del desmonte del ESMAD. Y yo me acuerdo que en La Silla Vacía, en una entrevista que le hizo Pacheco con Tatiana Duque, le decían, pero el candidato que está hablando del desmonte del ESMAD es Petro, ¿sí? Es decir, entonces esto es contradecir, y bueno, en fin, eso es, digamos, como historia patria, pero hay que recordar cómo la campaña se chupa todos los temas de repente. Se vuelve un hoyo negro. Se vuelve un hoyo negro, y digamos que lo que estaba diciendo José ahorita, son 3 reformas de una envergadura grande, es decir, como que uno mira como paz total, esta cosa de ley de sometimiento, y dice, listo, esto es un tema, uy, hijo de pucha, ¿cuántas páginas de cuaderno yo me gasto entendiéndomelo? Y paso al siguiente, que es reforma tributaria, tuvo doble página, hoy martes en El Espectador, doble página, ¿sí? Como, y lo primero que decía Santiago Larrota, el editor de Economía, era, es la hora de tributar, ¿sí? Es decir, como que si hay algo que esté pasando importante, es que hay un déficit fiscal en Colombia, esos temas no se pueden dejar a un lado, es la hora de tributar. ¿Cómo lo va a lograr Petro en medio de todo esto? Se pregunta todo el mundo, básicamente. Claro, sí, es un y escenario súmele a difícil. eso, pues que va a empezar una guerra sucia, va a haber acá en Colombia en campaña. Se va a calentar más de lo que ya es, ¿no? Los medios son opositores de este gobierno, los medios públicos son... no les gustan los medios privados, son opositores del medio, son publicistas además del gobierno. Va a estar duro. María Paula. 2 cosas. Ahora que hablas de los medios, arranco por el pastor Saade y precisamente sus declaraciones sobre regulación de medios. Es decir, creo que va a ser un periodo difícil con señalamientos como estos, peligrosos. El caso además de José con la otra capa de esto, que es lo que pasa con el juicio Uribe. Así es. Pues
condimenta el escenario para la polarización y con ella para la desinformación. Y el otro tema que creo que quedó allí pendiente es que Armando Benedetti dijo que iba a denunciar por injuria y calumnia a Lina Garrido. Cantó su himno nacional, ¿te acuerdas que Ya la denunció. dijimos Sí. que ese era su nuevo himno nacional? Voy a Exacto. denunciar por injuria y calumnia. Ya lo hizo penalmente por Sí. sus declaraciones en medios y en redes sociales. Así es. Entonces creo que va a haber una puja ahí también narrativa Claro. de medios que puede ahondar la crisis que hay frente como al discurso público del gobierno y el cubrimiento de los medios de comunicación. Bueno, muchachos, muchachas, fantástico, muchísimas gracias. Con esto empezamos a cerrar. José, muchas gracias por estar aquí, te agradecemos mucho, excelente el cubrimiento del 20 de julio de Cuestión Pública y esperamos que puedas sosegar y amainar las amenazas y las dificultades que están teniendo por el excelente trabajo que han hecho en el cubrimiento del juicio Uribe. Juan, sí, y sobre eso solo acotar que dos datos nos llamaron poderosamente la atención de esta cuenta que se autodenomina uribista, ¿cierto? Que es la que hace estas campañas de difamación, porque yo hice el ejercicio periodístico contra mi propia difamación y encontramos dos datos que lo mostramos en nuestra denuncia. Primero, que esta cuenta es seguida por el propio Álvaro Uribe Vélez. Es decir, Álvaro Uribe Vélez sigue a esta cuenta. Y no creo que Álvaro Uribe Vélez sea un dedo suelto a la hora de los follow, ¿no? O sea, como que seguir y no. Cristian Garcés y Paola Holguín, entre otros políticos destacados. Y Cristian Garcés nos da una respuesta diciendo, bueno, y Cuestión Pública, ¿de qué se queja de difamaciones si ustedes me difamaron a mí cuando el paro nacional de 2021? Entonces Diana le responde por un lado, Diana Salinas, nuestra directora editorial, y yo también le digo, bueno, pero nos llama la atención que usted no rechace esas difamaciones. O sea, sí es este es el discurso que van a instalar como lo de Saade que nombra a María Paula, ¿no? O sea, la opinión que ellos tengan de un medio les permite no censurar actos de censura contra esos medios. Entonces, si a Saade no le gustan unos, háganle, ¿cierto? Díganle los que quieran, sanciónenlos, y si a García no le gustan otros, bueno, difámelo, diga de los periodistas lo que quieran, ¿cierto? O sea, como que de esos dos bandos ninguno se atreve a poner un límite en esas campañas y muy delicado porque si este señor fuera un loquito que está hablando solo, uno dice, pues bueno, es un loquito, pero Claudia Julieta Duque también nos contó que a ella también le ha brincado cuando ella habló de la condena a José Miguel Narváez, por ejemplo. Julián Martínez lo recordó también, entonces decimos, bueno, entonces resulta que cuando se tocan temas claves de sectores políticos como Álvaro Uribe o el uribismo, esa cuenta aparece. Incluso fue muy famosa para cerrar esto con el tema de Gustavo Petro y una noticia del 2018 de que él había reclutado en el M19 a su primera esposa. Esta cuenta está ligada a esa noticia, que el MOVE la puso dentro del marco de las fake news de la campaña del 2018. Entonces decimos, bueno, esto está como con antecedentes y nada. Aquí seguimos informando porque pues esas difamaciones pues no nos van a frenar. Por supuesto. Gracias entonces, José, por tu participación y mucha fuerza. María Paula. No, muchas gracias. Seguimos con un próximo capítulo conectado, con un fallo. Eso esperamos. Sí. Igual el lunes puede pasar cualquier cosa. Final de episodio está como de película del terror. Total, todo es con terrorífico. Un cliffhanger, además. Todo es terrorífico. Así y en el próximo. Sí. Todo huele mal, todo es terrorífico. Andrés, ¿cómo te despides? No, chao, me voy. Y toda mi solidaridad con José y con el medio Cuestión Pública. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, compartan el episodio, coméntenlo, colabórennos con la financiación haciéndose Patreons. Gracias a todos. Hasta luego. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, Juan Álvarez, María Paula Martínez y José Marulanda.
La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studios. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.